Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el que me está escuchando. Mi nombre es Rodrigo Sánchez Pinto, soy alumno de la Universidad Católica San Pablo. Este es un video para el curso de Historia de la Cultura Occidental. Y hoy voy a hablar acerca de Juana de Arco. Voy a hablar acerca de Juana de Arco y de algunos de los denominativos que se le impusieron. A Juana de Arco se le dijo santa, se le dijo loca y se le dijo bruja. Y vamos a ver por qué. Juana de Arco nace en 1412. Es una campesina de Francia. Nace en la fase final de lo que se llama la Guerra de los 100 Años, que era un conflicto entre Francia e Inglaterra. Y bueno, en ese momento Carlos VII estaba a la cabeza de Francia en contra de Inglaterra. Francia para esto estaba dividida en dos facciones, los borgoñones bueno, y los armagnacs, que estaban con Enrique VII. Y los borgoñones estaban aliados con Inglaterra. Y, y habían quedado, bueno, Enrique VII se puso a la cabeza de Francia, bueno, se declaró rey de Francia en contra de un pacto que habían ya hecho los borgoñones con Inglaterra, en el que Inglaterra iba a tomar el mando de ambos reinos. Pero ya, ese es contexto. Entonces estamos con Carlos VII, con Carlos VII en contra de borgoñones y en contra de los ingleses. Justo acá llega Juana de Arco. Eh, bueno, una niña de 17 años, porque aparece en la historia con 17 años, como una niña que escucha voces, que escucha a los ángeles y que busca hablar con el rey de Francia porque Dios le ha hablado y le ha enviado a expulsar a los ingleses de Francia. Y bueno, lo primero que piensas al recibir una niña así, que escucha voces y que no puede saber nada de la guerra, es que está loca, ¿no? Efectivamente, era lo que pensaban. Pero la pusieron a prueba y diversos hechos, hicieron que se ganara la confianza de diferentes personalidades importantes en Francia. Una fue el propio Enrique VII. Y fue enviada a batalla, e increíblemente ganó. Empezaron a ganar batallas, los franceses empezaron a ganar batallas, a darle la vuelta a la guerra contra Inglaterra. Y la figura de Juana de Arco se enalteció. Entonces ya no era una niña que escuchaba voces y decía que iba a expulsar a los ingleses de Francia, sino que era una enviada de Dios tal cual, que escuchaba la voz de los ángeles y que estaba expulsando a los ingleses de Francia. Entonces, bueno, este sería su segundo denominativo. Ya se le veía como una santa, aunque no tenía todavía el título dado por la iglesia. Pero bueno, el pueblo de Francia la veía como una enviada de Dios. Em, este, Esto es algo importante. En esos tiempos, la idea de Dios era absoluta. O sea, nadie dudaba de la existencia de Dios. Tú nacías y Dios ya estaba ahí. Entonces, tanto Francia como Inglaterra eran naciones católicas. Ambos eran religiosos. Y bueno, además de que esto tiene que haber influido bastante porque Juana de Arco no fue una guerrera, más que nada fue un símbolo y inspiraba a los hombres en batalla, iba con el estandarte. Y pues claro, qué miedo vas a tener como soldado si es que tienes una enviada de Dios de tu lado. Y esto para gran frustración de Inglaterra, que pues también es católica y tienes a una supuesta enviada de Dios en tu contra. Entonces Francia, como región católica, que cree que tiene a Dios de su lado, está prosperando, y los ingleses, también católicos, están perdiendo en contra de un enemigo que cree que tiene a Dios de su lado. ¿Qué haces en ese instante? Pues desvirtúas esa imagen que tienen de la santa. Porque esto ya tiene que ver con temas políticos, porque al parecer, en algún punto, Juana de Arco quería seguir avanzando en contra de los ingleses y Enrique VII ya quería terminar con la guerra, quería terminar hostilidades, quería declarar treguas. Y deja de darle apoyo a Juana hasta que termina siendo capturada por los borgoñones. Hay una fianza de guerra que podías pagar por, este, por los prisioneros en ese entonces y que Francia no decide no pagar.
pero sí Inglaterra. Y de esta forma, Juana de Arco cae en manos de los ingleses. Y bueno, este, una etapa terrible de la historia donde los católicos, bueno, donde creyentes católicos torturaban hasta la muerte a más creyentes católicos en pos de su fe, aunque tenían más fines políticos en realidad. Juana de Arco fue juzgada por la iglesia en un juicio al parecer injusto y donde le dijeron, bueno, donde intentaban decirle al mundo que no, donde intentaban decirle al pueblo que no, que ella no escuchaba la voz de los ángeles, no escuchaba la voz de Dios, sino que escuchaba voces. Y ella decía que era de Dios, por lo tanto era un hereje. Entonces intentaron echarse abajo toda la imagen que había tenido Juana de Arco y para finalmente quemarla en la hoguera. Y así muere Juana de Arco, considerada una... Bueno, acá podía decirse en calidad de bruja, en calidad de hechicera. Y bueno, tiempo después se revisó el caso y la iglesia se rectificó, anuló los cargos y fue declarada mártir para después ser declarada santa. Es una santa. Finalmente fue, bueno, quedó en la historia como una santa y como un gran símbolo de Francia. Entonces, ¿por qué fue vista como loca? Pues porque en un inicio eres una niña que llega a la guerra escuchando voces eh, y con la firme esperanza de votar a los ingleses de Francia. Después es vista como una enviada de Dios, porque en realidad lo está logrando. Y después es vista como un hereje, como una bruja, cuando es enjuiciada por la parte católica del bando enemigo, del bando inglés, y finalmente es rectificada y vista como una santa por la misma Iglesia Católica al revisar su caso. Eso es todo. Muchas gracias.